Vamos a hablar esta mañana acerca de esas cosas que la gracia de Dios trae en nuestras vidas, esos frutos, esos resultados de Dios. Hay tres evidencias, hay tres manifestaciones inequívocas, hay tres frutos muy claros expuestos en la Biblia, en la palabra de Dios, ¿sí?, que son resultados de la gracia del Señor. Antes de ir a esos frutos, quiero decirte que la Biblia dice en Juan capítulo 1 que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay acá? Hay dos maneras en que los hijos pueden vivir: por la gracia o por las obras, ¿cierto? Vivir por obras no significa que tú no trabajes, que no te esfuerces, que no seas obediente, sino que no dependas de tus fuerzas, que no dependas de tus capacidades, sino que dependas del Señor. ¿Sí? Nuestra vida como hijos es depender de nuestro Padre. Y Él nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Significa que la gracia es un empoderamiento. La bendición de Dios es la capacidad para vivir como hijos. Y yo creo que el desperdicio más grande que puede haber sobre la faz de esta tierra es hijos de Dios que no usan el poder que tienen para vivir como hijos. Hijos de Dios que podrían vivir en sanidad, viven enfermos. Ahora, todos podemos, en un momento viene una enfermedad, puede atacarnos, pero no podemos vivir en la enfermedad. No, es un desperdicio ser bendecido y tener el poder. La Biblia dice que la bendición de Dios nos enriquece, ¿okay? Nos da capacidad para hacer las riquezas. ¿Qué tal? Todos aquí tenemos capacidad para hacer riquezas por la gracia del Señor. Y vivir pidiendo dinero prestado es desperdiciar todo lo que Dios nos está brindando y nos está dando, ¿okay? No es adecuado. Volvamos otra vez a Juan capítulo 1, versículo 12. A los que creyeron, a los que le recibieron. ¿Alguien aquí recibió a Jesucristo como el Señor? Es el derecho, el privilegio, potestad. La palabra derecho ahí es exousia. ¿Sabe qué significa? Para nosotros en Colombia, tristemente, o en el mundo, la palabra derecho es como que alguien le tiene que dar algo. Es un problema serio, porque la gente cree que derecho es alguien me tiene que hacer algo. No. Derecho en la Biblia, exousia, es poder, autoridad y capacidad. Tú tienes un poder delegado de Dios para vivir en victoria, para vivir como un hijo de Dios. Si leemos hasta el versículo 16, dice la palabra: ellos nacen de nuevo no mediante un nacimiento físico, como el resultado de la pasión, del deseo, de la voluntad humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Tú estás aquí y eres hijo de Dios por la voluntad del Padre. ¿Okay? Y la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros y estaba lleno de gracia y de verdad. ¿Cómo vivió Jesús en la tierra? Lleno de gracia y de verdad. ¿Cómo deberíamos vivir los hijos de Dios en la tierra? Llenos de gracia y llenos de verdad. Ahora, para vivir llenos de gracia, Lucas capítulo 1, 52 dice que Jesús creció en gracia. Tú puedes crecer en gracia también. O sea que si creces al llenarte de la gracia y creces en el conocimiento de la verdad, hay más frutos en tu vida. Más frutos. ¿Cuántos quieren más frutos de Dios en sus vidas? Y hemos visto su gloria, la gloria del unigénito Hijo del Padre. El versículo 15 y 16. Juan dio testimonio de él cuando clamó a las multitudes. A él me refería cuando yo decía: alguien viene después de mí que es superior a mí, porque existe desde mucho antes que yo. Y de su abundancia, de su plenitud, todos hemos recibido. Y lo tomo a través de la fe. Es por fe. Ahora, el cristiano no puede vivir por fe si no depende de la gracia. Por eso Pablo dijo en Romanos, ¿verdad? Si es por obras, no es por fe. Y si es por obras, entonces en vano queda la gracia. Es gracia, significa que es el regalo, el favor, la bondad. Es lo que Dios dispensa a nuestras vidas para que nosotros tomemos por fe. Mire, todos hemos recibido ya la gracia del Señor. Todos tenemos la gracia disponible. Cuando tú practicas los principios de la palabra, te va bien. Y ustedes se enteraron de la buena noticia por medio de Epafras, nuestro amado colaborador. Él es un fiel
servidor de Cristo y nos ayuda en nombre de ustedes. Nos contó del amor por los demás que el Espíritu les ha dado. Fíjate, cuando tú estás bajo la influencia del Espíritu, tienes amor por los demás. Así que desde el día que lo supimos, esto es lo que falta y lo que hay que orar. No dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones y le pedimos a Dios que les dé un pleno conocimiento de su voluntad. Dile que está a tu lado, ya tienes la gracia de Dios. Ahora necesitas el conocimiento de la voluntad de Dios con sabiduría y comprensión. Necesitas comprender y tener sabiduría. Entonces, léalo conmigo, entonces la forma en que vivimos siempre honrará y agradará al Señor, y nuestras vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, iremos creciendo a medida que aprendemos a conocer a Dios más y más. Escúchame, la vida emocionante de un cristiano es que va creciendo más y más. El entusiasmo, el gozo de venir a la iglesia a aprender es que tú creces. ¿Cuántos quieren aprender de prosperidad? Hoy tienes la oportunidad de dar tu diezmo y tu ofrenda. Hasta que no lo practiques, no lo vas a comprender. No importa cuántas explicaciones yo te siga dando, porque ya oíste suficiente. Ya oíste la buena noticia acerca de la prosperidad. Ahora solo tienes que practicarlo. Y cuando tú practicas la generosidad, tú ves frutos. ¿Alguien quiere ver frutos de la gracia de Dios aquí? Diga conmigo, la gracia de Dios da frutos. La pastora nos va a decir cuál es el primer fruto de la gracia. Bueno, vamos entonces avanzando, porque ¿cuántos saben que necesitamos seguir creciendo en aprender acerca de esto que el pastor nos está diciendo de la gracia, verdad? Porque la gracia, para los que están tomando notas, la gracia es Dios amándonos e interviniendo a nuestro favor. Y cuando entendemos eso, como dice en 2 de Pedro 1, 2 al 4, no lo vamos a leer, pero para que lo tengas ahí de referencia, cuando entendemos eso, entonces sabemos que la naturaleza de Dios, de su gloria y de su excelencia, habita en nosotros, pero debemos participar de ella. Y como decía el pastor, el fruto o el resultado es entonces, uno de esos frutos es la gratitud. Y la gratitud es el reconocimiento de su gracia. Diga conmigo, gratitud, reconocimiento de su gracia. Así que necesitamos avanzar para soltar de manera voluntaria e intencional la queja de nuestra vida. Alguien, por favor, diga amén. Porque me encuentro de manera constante con personas que, sin darse cuenta, oído a esto que voy a decir, están continuamente quejándose. Y eso se convierte en un mal hábito. ¿Cuántos entienden que adquirimos buenos y malos hábitos? Y ese es un discurso muy común, ¿verdad? El tema de los hábitos. Todos queremos trabajar en adquirir buenos hábitos, pero no nos damos cuenta que de manera mecánica, mientras la vida va avanzando, terminamos adquiriendo muy malos hábitos. Y pareciera que los malos hábitos se lograran instalar de manera más fácil en nuestra vida y que ellos dirigieran nuestros pasos, lamentablemente, de manera incorrecta. Así que di conmigo, mi tarea no es quejarme de lo que no tengo, sino participar de su gloria. Entonces, mire qué extraordinario. A veces como que le ponemos mucho misticismo a la palabra de Dios y no nos damos cuenta. Participar de la gloria de Dios es vivir una vida de gratitud. Otra vez, participar de la gloria de Dios es aprender a vivir una vida de gratitud, porque cuando nosotros entramos en la gratitud, entramos en el reconocimiento y el afirmar en nuestra mente y en nuestro corazón que realmente experimentamos la bondad de Dios, que de verdad tú y yo hemos reconocido que nuestro Dios y Padre es bueno y que nosotros nos apegamos a la verdad de su gracia y no a lo que nuestros ojos físicos ven en medio de las luchas y desafíos de esta vida. Amén. Así que la gracia de Dios tiene que penetrar e influir en nuestro corazón, trayendo cambios significativos. Diga conmigo, cambios significativos.
Necesitamos vidas cristianas con cambios significativos y transformaciones poderosas. Y yo quiero decirte, una vida de gratitud y de gozo, que son de los dos frutos que yo quiero hablar un momentito esa mañana. Una vida de gratitud y de gozo es una vida que realmente está experimentando la gloria de Dios. No sé a veces qué pensamos acerca de la gloria de Dios, si es solamente cuando imponemos las manos y oramos por una persona que se sane de cáncer o de una compra gigante o de no sé qué milagro estás pensando, pero el milagro de la vida en Dios lo vemos cada día y cada día tenemos que poder tener vidas agradecidas en el Señor y para el Señor. Amén. Así que mira lo que dice Primera de Pedro. Quiero que vayamos allí. Capítulo 5, versículos 8 al 10 en la versión NTV. Primera de Pedro 5, 8 al 10. Dice, estén alerta. Y de esto es que deberíamos tener cuidado. ¿En dónde están nuestros pensamientos? ¿En dónde está nuestro corazón? Nuestro temor es para Dios y no para el enemigo. Nuestro temor es para Dios y no para las acechanzas que vienen de este mundo o incluso del diablo. Entonces dice, estén alerta, cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Manténganse firmes. ¿Cómo tenemos que mantenernos? Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. ¿En dónde tiene que estar nuestra fuerza para una vida de gratitud? En la fe. Tú quieres tener una vida desbordante de gratitud, hay que esforzarse en la fe, porque el que se esfuerza en la fe tiene de manera constante la verdad de la palabra en su mente. Entonces, ¿de dónde va a salir la lista diaria en la mente y el corazón para dar gracias? De una vida de fe que está siendo edificada, de una vida de fe que tiene su mente y su corazón arraigada a la verdad. Vivimos por la verdad, vivimos por fe, no vivimos por vista, vivimos por fe. Entonces dice, manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también está pasando por el mismo sufrimiento. En su bondad, Dios es bueno, amén. En su bondad, Dios los llamó a ustedes ¿para qué? Para que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Y esa gloria eterna es hoy. Esa gloria eterna es desde ya. Es habitando en esta tierra como seres espirituales por la eternidad. Vivimos una vida de salvación en la tierra y vivimos una vida de salvación en el cielo por la eternidad. Y luego volveremos a reinar en esta tierra. Y si nuestra vida es en Él, entonces está constantemente enfocada en él. Entonces, después, dígale que está a su lado, después, dice por ahí la frase, después de la tempestad viene la calma. Después de esa marea fuerte vienen ahí las aguas reposadas. Y muchos de nosotros tenemos que aprender a ver de continuo el después, para no enfocarse en el ahora tormentoso, en el ahora de aflicción, sino que después de que eso pase, dile al que está a tu lado, con lo que luchas, eso va a pasar. Aquello con lo que luchas tiene que pasar, en algún momento va a pasar. Y siempre lo he dicho, el tema es cómo pasa. No podemos hacer que pase de nuestra vida en medio de quejas, lamentos, tristezas, enojos, relaciones que se fracturan, que se dividen, sino que nosotros pasemos en la seguridad de esto. Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. Entonces, cuando estamos conformados a la gracia, en la gracia de Dios, sabemos que Él nos restaura. Diga conmigo, me restaura, me sostiene, me fortalece y me afirma. Otra vez, restaura, sostiene, fortalece y afirma. ¿Se está dando cuenta que está ahí en la palabra? Nosotros no nos lo inventamos, es la verdad de la palabra que nos pertenece. Pero ¿a quién le sucede esto? A quienes tienen corazones agradecidos, a quienes reconocen que es Dios en medio de la situación que podamos vivir a diario. Es Él el que viene a nuestro encuentro y entonces lo que brota de mi corazón es gratitud. Mira Colosenses, por favor. Colosenses capítulo 2, versículo 7.
Dice, arraíguense profundamente en Él. ¿Alguien tiene este deseo en su corazón? ¿Alguien tiene este anhelo, vivir una vida arraigada en Dios? Y dice, y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces, la fe de ustedes, ¿qué pasará? Se fortalecerá. ¿En qué nos vamos a fortalecer? En la verdad que nos ha sido enseñada. Y entonces, ¿qué va a pasar? Mira, esto es maravilloso. Blanco es, gallina lo pone. No hay más nada que hablar, ¿ok? Cuando estamos arraigados profundamente en Él, cuando nuestra vida genuinamente está siendo edificada en Dios, nuestra fe se fortalece. Yo quiero una iglesia con una fe fuerte. Yo quiero una iglesia que tiene una conciencia plena que Dios está ahí contigo todos los días de tu vida. Que tú no puedes ver a Dios como la figura del domingo en la iglesia. Tienes que ver a Dios como tu Padre en esa relación cercana. Y cuando tú puedes ver a Dios como tu Padre en esa relación cercana, entonces buscas intimidad, porque intimidad es la única manera en la que vas a poder arraigarte profundamente. Cercanía con Dios es lo que te va a permitir edificar toda tu vida sobre Él. Y cuando toda tu vida está edificada sobre Él, tú te haces fuerte. Yo dije que cuando tu vida está edificada en Él, tú te haces fuerte. Y tal vez a veces el cuerpo se agota. ¿Sí o no? Pero el alma tiene que estar controlada por el Espíritu Santo. Para que entonces, recuerde cuando nos ha enseñado el pastor, espíritu, alma y cuerpo. Nuestro espíritu lleno de Dios, que toma el control de nuestra alma, hace que nuestra alma pueda influenciar a nuestro cuerpo. ¿Cuántos se levantaron esta mañana un poquitito cansados? Yo levanto las dos manos y mis dos pies. Y a veces el cuerpo no nos da, pero cuando el alma está arraigada en el Señor, cuando el alma está saciada en el Señor, ahí es donde nuestra fuerza se multiplica. El alma tiene que tener siempre fuerzas bebiendo de las aguas frescas del Señor. Y entonces, ¿qué pasa? Rebosamos de gratitud. La iglesia tiene que no solo cerrar el año, sino caminar todos y cada uno de los días de tu vida y de cada año dando gracias al Señor, abriendo la boca y sacando una voz de manera audible y diciendo: Señor, gracias porque tu fuerza se manifiesta en mi debilidad. Anota allí por favor 2 Corintios capítulo 12 versículos 7 al 10. Búscala en la versión del mensaje porque la hemos enseñado en muchas ocasiones. Es extraordinaria y dice: tu gracia es suficiente, es todo lo que necesito. Tu fuerza se manifiesta en mi debilidad. Yo no me concentro en la discapacidad, sino que empiezo a apreciar el regalo. O sea, tenemos debilidades, pero no me voy a enfocar en la debilidad, me voy a enfocar en el regalo de la gracia de Dios. Y eso hace que mi corazón y mi boca se desborden en gratitud. Pero oído a esto, no solamente mi boca se desborde en gratitud, sino que mis acciones correspondan a la gratitud de la cual estoy hablando. ¿Están aquí conmigo? Porque no vale la pena que nosotros, o no es una pena, pero no vale el esfuerzo que tú te enfoques en decir: voy a dar gracias por eso, pero tienes acciones contrarias a eso que estás diciendo. Así que cada una de nuestras acciones, como les enseñaba a las mujeres, deben ser coherentes con lo que estamos hablando y con lo que estamos diciendo. Es Cristo el que se hace cargo de nuestra debilidad. Así que tomamos las limitaciones con calma y buen ánimo. Y cuando tomamos las limitaciones con calma y buen ánimo, podemos estar agradecidos y decir: Cristo está a cargo. Cuanto más débil soy, más fuerte me vuelvo en Cristo Jesús. Amén. Ahora, Hebreos capítulo 12, ve allá por favor. Este texto sí quiero que lo leamos. Hebreos capítulo 12, 28 dice: ya que estamos recibiendo un reino inconmovible. Aleluya. ¿Alguien ha recibido un reino inconmovible? Ya dejemos de hablar tanto. Venga, miremos realmente la realidad de nuestra vida en Cristo. Ya que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos. No. Seamos
Seamos agradecidos y agrademos a Dios adorándolo con santo temor y reverencia. Andar en alabanza, gozo y gratitud por su gracia es la vida que le corresponde a los hijos de Dios, a los que reconocemos que nuestra victoria en tiempos de crisis va a provenir de una vida de alabanza, una alabanza que brota de un corazón agradecido. Usted se da cuenta que la gratitud lo único que va a hacer es llevarle al reconocimiento de la gloria del Señor. Para eso fuimos creados, para la alabanza de la gloria de su gracia, seguros en su amor, seguros en su libertad. Juan capítulo 15, versículos 10 al 11. Juan 15, 10 dice: cuando obedecen mis mandamientos, cuando obedecemos la palabra de Dios, permanecemos en su amor. Así como yo, dijo Jesús, obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Así es, desbordarán de gozo. Y yo quiero decirte que la gratitud te lleva a experimentar una vida de gozo. Y ese gozo brota cuando entiendes que eres amado y que su gracia es infinita. Cuando tienes esa revelación, entonces tu corazón va a estallar en gratitud. Va a estallar en alabanza. Y cuando decimos va a estallar en gratitud, en alabanza, tiene que ser un ejercicio de dinámica de vida cristiana que se entrena en la iglesia. Se entrena en la iglesia. Por eso es que aquí nosotros respondemos a la palabra diciendo amén, gloria a Dios, porque es la manera en la que tú dices, esto es real, yo lo creo, es para mí, me voy a abrazar a ello, me identifico con ello y yo quiero que sea cumplido en mi vida. Entonces aquí hay un entrenamiento para que tú digas amén, para que levantes las manos. A propósito de eso, identificarse, Hebreos dice que ellos no les aprovechó porque no se identificaron, ¿sí?, con la palabra. Cuando tú estás oyendo y escuchas abundancia y tú te identificas, tú dices, eso es para mí, yo soy parte de esto, tú respondes. Amén. Cuando no te identificas, es como... Exactamente. Y esa quién será? Y esa actitud es una actitud en donde no hay gozo, no hay gratitud, no hay confianza, no hay seguridad. ¿Sabes qué es lo que hay? Escucha esto, inmediatez. Y la inmediatez se planta en la situación que tú estás viviendo en ese momento. Entonces la inmediatez de tu vida, de desánimo, de luchas, de problemas, hace que tú sencillamente digas, bueno, sí, pero no lo creo, no lo tomo, no lo asumo, no me reto a mí mismo. La Biblia dice, gustad y ved que es bueno el Señor. Así que es necesario que nosotros, como dijimos, participemos y probemos lo bueno que es el Señor. Porque si la gracia está siendo revelada, diga conmigo, entre más gracia revelada, más gloria manifiesta. Y recuerden, yo les dije, la vida de gloria manifiesta es una vida que agradece y que se goza. Porque escucha esto, poca alabanza, poca manifestación de gloria. Otra vez, poca alabanza, poca manifestación de gloria. Y la persona que no se goza y no alaba y no reconoce, no tiene gratitud en su corazón. No tiene un reconocimiento de lo bueno y extraordinario que es el Señor. Así que nosotros debemos abundar en alabanza, en gloria. Entonces estaba diciendo, nos entrenamos aquí en la iglesia, pero tú tienes que llevar esto a tu casa. Otra vez, tú tienes que llevar esto a tu casa. Tú tienes que llevarlo permanentemente contigo, donde quiera que vayas, en el transporte público, en tu oficina, en donde quiera que estés, en el mercado. En ese momento incómodo, ahí puedes respirar profundo y dar gracias al Señor. Y cuando tú haces eso, entonces toda tu vida es transformada de acuerdo a la verdad de Dios. Yo no quiero, se los digo con todo el corazón, no quiero que los miembros de mi iglesia sean reconocidos por decir mucho aleluya y gloria a Dios, pero estar con vidas que demuestran amargura, queja, lamento y nada de frutos y resultados. Tenemos que dar testimonio que nuestro Dios es real, que Él es poderoso, que tú realmente disfrutas. Dile, pregúntale a la que está a tu lado, ¿disfrutas tu vida cristiana?
¿Realmente tú disfrutas tu vida en Cristo? ¿Realmente tú te levantas y dices, wow, gracias que tengo este conocimiento, esta presencia de Dios en mi vida? Tenemos que destacarnos. Tenemos que destacarnos. Tú no eres igual a los que no tienen a Cristo. Por favor, no seas igual a los que no tienen a Jesús en su corazón. Se nos tiene que notar la diferencia del amor de Dios que vino y llenó nuestros corazones con su presencia. Amén. Así que necesitamos gozo inefable y glorioso, alabanza inefable y gloriosa en Cristo Jesús. Isaías capítulo 43. Ya voy a ir cerrando para darle tiempo al pastor. Isaías 18:19. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigas a memoria las cosas antiguas. He aquí, yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a la luz. No la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. La palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios es poder. Y tú tienes que mirar al pasado solo para decir, gracias Señor, desde dónde me has traído hasta acá. Pero no traigas el pasado para estar quejándote, lamentándote y latigando tu mente y tu corazón. Piensa en lo bueno que ha sido Dios contigo. Mira hacia adelante y di, Señor, hasta aquí me has traído y cosas mayores vienen para mi vida. Y todo lo malo, deséchalo. Pablo dijo, dejando atrás. Tienes que dejar atrás todo aquello que en algún momento te detuvo para que tú avances en una gracia gloriosa, abundante, que produce alabanza. Y mientras haya gracia, va a haber alabanza. Otra vez, mientras haya gracia va a haber alabanza, y mientras haya alabanza va a haber victoria. Así que quien agradece alaba, quien se goza exalta al Señor y ve la manifestación de la gloria del Señor. Mira, tú y yo tenemos que aprender a reconocer a Dios en los detalles más pequeñitos de la vida. Salmo 68:3. Los justos se alegrarán. ¿Algún justo aquí esta mañana? Los justos se gozarán delante del Señor y saltarán de alegría. Quiero decirte, iglesia, enfócate en la grandeza y el poder de Dios. Tú tienes que decidirlo. ¿Qué haces con todo lo que recibes acá? ¿Qué haces con toda esa palabra? Ve a tu casa, siéntate, piénsalo, escríbelo, determínate cómo vas a hacer que tu vida desborde de gratitud, de gozo y de alabanza al Señor. Amén. Bueno, la gratitud es el reconocimiento de la gracia, dijo la pastora, y leyó Hebreos 12:28. La traducción correcta de Hebreos 12:28 es retengamos la gracia. O sea que cuando estamos agradecidos, estamos reteniendo la gracia. La gratitud es la manera en cómo la gracia sigue fluyendo en tu vida. Cuando nos salimos del ámbito de la gratitud y entramos en el ámbito de la queja, el reclamo y por qué esto y aquello, y estamos constantemente con esa actitud. Aquí no hay uno solo que esté libre de que no haya tenido una incomodidad y no haya expresado su incomodidad esta semana. ¿Quién en esta semana se sintió molesto, incómodo y expresó su molestia y su incomodidad? Todos lo hacemos, ¿verdad? Pero no puede convertirse en un estilo de vida, ¿cierto? Porque caemos del versículo 28, que es retener la gracia, al versículo 12, que es raíz de amargura. Y la Biblia dice que cuando hay raíz de amargura y no gratitud, dice entonces, dejamos de recibir la gracia. Ahora, ojo, todos tenemos de su plenitud gracia, pero hay gente que deja de alcanzar la gracia. O sea, la gracia está disponible para todos, pero hay gente que no la toma, hay gente que no la disfruta, hay gente que no le fluye, ¿sí? Y gratitud es una evidencia de que una persona está reteniendo la gracia, la gratitud. Si usted está descargado y todo el tiempo vive tal y molesto y aquello y no voy a la iglesia, estoy cansado y no quiero esto y significa que no está reteniendo, sino que está como un colador. Se le está yendo todo lo que le entra. Se le va y se le escurre y no retiene el favor, la bondad y la gracia del Señor. Entonces, la gratitud es el ¿qué? Reconocimiento y la retención, podríamos decir. Gratitud es la forma como retenemos la gracia. Colosenses
1:12, el texto que leímos, y el gozo es la manifestación de la gracia. El gozo es la manifestación de que tú crees en la gracia. Colosenses 1:12 dice, y den siempre gracias al Señor. Fíjate que estamos hablando empezamos esta enseñanza, Colosenses 1, dice, ustedes recibieron la gracia del Señor. Y el resultado de que tú recibes la gracia es que das siempre gracias, con gozo, dice la palabra, no sé si está fraccionado entre el versículo 11 y 12, pero la Biblia dice, con gozo, dando siempre gracias, al Padre que nos hizo aptos. ¿Cuántos aquí saben que recibieron exusía, capacidad para disfrutar de todo el favor y la gracia del Señor? Somos herederos de su gracia, pero ¿cómo participas de esa gracia? Dice, con gozo. ¿Cómo participas de la gracia? Con gozo. O sea, cuando estoy triste, no estoy participando de la gracia. Cuando estoy deprimido, no estoy participando de la gracia. Cuando estoy serio y molesto todo el tiempo, la gracia está por otro lado. O más bien, yo ando por otro lado, distinto al de la gracia. Pero cuando estoy gozándome, celebrando, alabando y bendiciendo a Dios, la gracia empieza a incrementar en mi vida. Empieza a fluir de mejor manera. Y eso no solo funciona en cultos y hacia Dios, sino también hacia la gente, hacia la vida misma y hacia las cosas que nos suceden. Pero la generosidad es la expresión desbordada de su gracia. Número 1, dijimos, la gratitud es la ¿qué? Reconocimiento o la retención de la gracia. El gozo es la manifestación de la gracia, pero la generosidad es la expresión desbordada de la gracia. Expresión desbordada de la gracia. O sea que gente generosa es gente llena de la gracia. Gente generosa es gente llena de la gracia. ¿Ok? Es el overflow. Es el sobreflujo. ¿Sí? David dijo, mi copa está rebosando. El bien y la misericordia del Señor están conmigo. Y una persona que está consciente, como David, del bien y de la misericordia. Ahora, ojo, David cuida de las ovejas, está componiendo este cántico, cuidando de las ovejas, pero dice cuando venía el oso y el león. O sea, la gracia no significa que no viene el oso y el león. Había adversidades, pero él dice el bien y la misericordia. No importa que venga el oso, no importa que venga el león, no importa que venga la inundación. El bien y el chesed de Dios, la misericordia, el favor y la bondad de Dios te seguirán todos los días de tu vida. Entonces David, consciente de eso, dijo, mi copa está rebosando. Ahora, David, que dijo, mi copa está rebosando, él dijo, de lo recibido de tu mano, eso damos. Una persona que rebosa en la gracia, que está lleno de la gracia, da. No se molesta en dar, porque más bienaventurado es dar que recibir, y Dios ama al dador alegre. O sea, cuando una persona se ofende en la iglesia porque el pastor habló de dar, pidió diezmos o dijo eso, significa que no conoce la gracia, no entendió la gracia, no ha recibido la gracia. Pero una persona que ha recibido y comprendido la gracia es un gozo cuando llega la hora de dar. Es una alegría participar, es un privilegio para él. Para la gente tacaña es una ofensa que tenga que dar. Pero la persona bendecida por Dios es un privilegio poder dar. Déjame participar en el privilegio de dar. Y ese era el corazón de David. Por eso dijo, de lo recibido de tu mano, eso te damos. Y yo he guardado de mi tesoro personal, dijo, oro y plata. Y dice que guardó riquezas tremendas para la construcción de la casa del Señor. Según a los Corintios 8, 1-4. Ahora, hermanos, les hacemos conocer la gracia de Dios que ha sido concedida. Que en grande prueba de tribulación, que tengas la gracia no significa que no va a haber tribulaciones. Al contrario, tener la gracia es que cuando venga la tribulación, tú vas a levantarte triunfante. Vas a levantarte victorioso. En grande prueba de tribulación, mire, la abundancia de su gozo. O sea, ¿cómo se manifiesta que tú estás lleno de la gracia?
tienes problemas, pero todavía estás abundando en gozo. Fruto de la gracia. Si tienes problemas y te vas para el piso, todavía no has conocido la gracia. Necesitas revelación de la gracia. No sé que estás perdiendo el tiempo de tu vida cristiana, afanado solo porque te vaya bien. Y su extrema pobreza, pero mire lo que sigue ahí, no es solo gozo, no es solo gratitud, sino que abundaron en las riquezas de su generosidad. Abundaron en las riquezas de su generosidad. La gente cree que porque es pobre y necesitado, no puede ser generoso. Al contrario, eres pobre porque no eres generoso. Si fueras generoso, no pasarías mucho tiempo más siendo pobre. Ahora, hoy, ojo, porque esta iglesia, los cristianos de esta iglesia no eran pobres porque no sabían trabajar, porque no podían hacer negocios, porque no eran productivos, sino porque había una persecución muy grande. Pero a pesar de que había persecución, había tribulaciones, ellos eran generosos. Nos gustaría poder ver la iglesia y conocer la historia de esta iglesia de los tesalonicenses, ¿verdad? La iglesia de Macedonia. ¿Sabe cuáles eran las iglesias de Macedonia? Filipenses, Colosenses y Tesalonicenses. ¿Quiénes dicen en la Biblia que enviaron ayudas a Pablo? Los filipenses desde el principio. Y dijo, Dios suplirá a ustedes todo lo que les falte conforme a sus riquezas de gloria. Todo lo he recibido y tengo abundancia. O sea que no fueron tacaños. Enviaron una gran ofrenda para que Pablo pueda decir, tengo abundancia, tengo más que suficiente. O sea, eran iglesias que aunque en la región había una situación difícil, ellos eran generosos. Tu generosidad no es esperando a que te caiga la nueva millonaria. Tu generosidad no es diciéndole, Señor, si me aumentan el salario doy. No, amigo, nunca te lo van a aumentar. Señor, cuando me gane tanto, yo voy a empezar a dar. No, ese día no llegará. Es cuando tú empiezas a entender la gracia que Dios te ha dado y a ser generoso, que Dios va a empezar a incrementar y aumentar esa gracia en tu vida. Cuando eres una persona agradecida, es una persona gozosa. La gente gozosa es generosa. No puede ser una persona agradecida y gozosa y ser tacaño. Las tres cosas van juntos. Eres gozoso, eres agradecido y eres generoso. La gente tacaña es amargada. Los tacaños son aburridos. Son tacaños hasta para sonreír. Están ahorrando sonrisas, ¿cierto? Porque doy testimonio de que espontáneamente han dado de acuerdo con sus fuerzas. ¿Doy qué? Dile que está a tu lado. Es mal testimonio de la gracia de Dios en un cristiano. Ser tacaño, amargado, desagradecido. Cuando tú te vas de una iglesia, ni siquiera te acercas, abrazas y dices gracias, tú estás demostrando que no oíste nada. No recibiste nada, no aprendiste nada. Desagradecido, no caminó en la gracia. Estaba en la iglesia en legalismo. Estaba en la iglesia en religiosidad. Le vale igual estar aquí y estar allá. No entendió nada. Pero la gente de gracia, de hecho, la gente agradecida no se va. Yo agradecí a Dios por la salvación de mi familia y llevo 38 años sirviéndole. La gente generosa insiste en dar. La gente tacaña solo insiste en que le den. La gente resentida, la gente que está fuera de la gracia. Pero la gente llena de la gratitud de Dios siempre insiste, déjame servir, quiero ser parte de esto. Insistió, recíbelo. Y Esaú entonces lo aceptó. Gente de gracia acepta, recibe de Dios. Y gente de gracia insiste en dar, en bendecir a otros. Déjame mencionarte estas claves de generosidad. Número 1, Dios es modelo de la generosidad.
La generosidad cristiana tiene su raíz en el carácter de Dios. La Biblia dice, de tal manera Él nos amó que dio a su Hijo unigénito. No dio lo que le sobraba, no dio lo peor, no dio lo malo, dio lo mejor. Lo mejor, lo primero, lo más excelente, a su Hijo unigénito. Pero cuando Dios creó todas las cosas, las creó todas extraordinarias, buenas en gran manera. Todo lo hizo extraordinario para nosotros. Eso nos enseña que la verdadera generosidad es sacrificial. O sea, si no implica un sacrificio en lo que das, todavía no es generoso. Hay gente que cree que la gracia, no, en la gracia no hay molestia. Cuando tú menosprecias la gracia es peor que en la ley. Porque tú estás recibiendo más y al que más se le da, más se le demanda. Hay gente que cree que gracia es más desorden, recocha, llegar a la hora que quiero y dar lo que quiero y andar como quiero. No, amigo. Todo lo contrario, la gracia te eleva a niveles más altos. La gracia te lleva a un nivel mucho mayor de excelencia. Porque tú estás recibiendo mucho más de lo que mereces. Mucho más de lo que podías esperar en tu vida. Te lleva a un nivel extraordinario. Según a los Corintios 9:10. Voy a leer de la versión TPT. Este Dios generoso. ¿Este Dios qué? Generoso. Que provee abundante semilla para el agricultor. ¿Cómo provee Dios? Abundantes. Que se convierte en pan para nuestras comidas. Es aún más generoso con ustedes. Primero, mire, el Dios que es generoso. ¿Cuántos saben que Dios es generoso con todos los seres humanos? Allá está la semilla. Y todo el mundo cultiva y todo el mundo come. Ese Dios que hace que toda la humanidad pueda comer por todo lo que Él creó en la tierra, ese Dios es más generoso con sus hijos. ¿Por qué? Porque primero, ojo con esto, Él provee todo lo que necesitan. ¿Qué hace ese Dios? Provee. Pero luego multiplica la semilla a medida que tú la siembras. O sea que la medida más baja de generosidad de Dios para los cristianos es proveer nuestra necesidad. La medida más alta es multiplicar tu siembra. La generosidad comienza donde termina el interés propio. La generosidad comienza donde termina el interés propio. Porque hay gente que no es generosa, solo están preocupados por sí mismos. Solo se interesan por sí mismos. ¿Por qué dejaste de servir? Solo empezaste a preocuparte por ti mismo y no confiaste que Dios te daba la victoria. ¿Por qué dejaste de dar? Solo estás interesado en ti mismo. Pero la gente que se interesa en Dios y en su iglesia es gente que Dios cuidará de ellos. Y Dios se asegurará de que nada les falte y que al contrario aumenten y se multipliquen. Te digo de corazón, tal vez no te va bien porque te preocupas demasiado por ti mismo. Deberías preocuparte más por tu iglesia. Te preocuparás más por tu iglesia, por tus pastores, por la gente que sirve en esta casa. Te lo aseguro, empezarías a prosperar más. Es una cuestión de fe y de gracia, pero es una cuestión de amor. Es lo que dice esta palabra aquí. El ministerio sacerdotal que ustedes están brindando mediante su ofrenda. O sea, cristiano que no ofrenda es cristiano que no es sacerdote. No está cumpliendo con su sacerdocio. Los sacerdotes presentaban ofrendas de lo que el pueblo traía. Presenta ofrendas. ¿Y sabe qué? Esa ofrenda no es solo dinero. Tu vida es tu ofrenda. Pablo dijo, no solo dieron ofrenda, dice, se dieron a sí mismos. A Dios primero, pero también se dieron a nosotros como Dios quería. Escúchame, Dios quiere que tú te entregues a tu iglesia, a tus pastores. ¿No? Te lo digo con toda libertad. Dios quiere, la voluntad de Dios es que tú te entregues al servicio de tu iglesia y de tus pastores. Esa es la voluntad de Dios. Si no lo estás haciendo, estás fuera de la voluntad de Dios. Está en la Biblia, lean el capítulo 8.
se dieron a sí mismos y luego dieron con generosidad, como es lo que Dios quería, dijo Pablo. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que tú te entregues, porque tu vida le pertenece a Él. Y hay gente que todo el tiempo se niega para las cosas de Dios, se niega para congregarse, se niega para servir, se niega para dar. Pero luego la gente dice, ¿y por qué no dan más? ¿Y por qué no hacen más? ¿Y por qué no sirven mejor? Amigo, no puede ser el esfuerzo de 10%, del 20%, atendiendo al 80% de los egoístas y de los tacaños. Tiene que ser todos aquí, porque todos aquí hemos recibido de su plenitud gracia sobre gracia. Todos aquí hemos recibido la gracia del Señor. Mediante su ofrenda, mire, lo que están brindando mediante su ofrenda no solo suple lo que le falta al pueblo de Dios, sino que inspira un derramamiento de alabanzas y agradecimiento a Dios mismo. O sea, la generosidad produce más gozo y más gratitud. Remolino constante, gratitud, gozo, generosidad, gratitud, gozo, generosidad, gratitud, gozo, generosidad, gratitud, gozo, generosidad. Circulando la gracia de Dios todo el tiempo. Porque al ser aprobada la ofrenda generosa, ¿qué es lo que Dios prueba? La ofrenda generosa. De ustedes, por los habitantes de Jerusalén, ellos darán gloria a Dios, y todo debido a su leal apoyo y lealtad al evangelio de Cristo, así como a su generosa colaboración con ellos para con los necesitados. Dile que está a tu lado, tu generosidad refleja el amor de Dios, refleja el corazón de Dios y tu amor, tu afecto por la casa del Señor.